arteria, como están observando en la pantalla. Una vez que nosotros hayamos atendido el parto, lo que ya les he mencionado en la parte de lo que es el manejo del tercer periodo del parto, que es el alongamiento activo, apoyado por el masaje uterino en el puerperio inmediato, eso tiene que ser como regla. No podemos pasarnos como esto por esta pandemia un poco se dejó de mantener a la paciente en sala de recuperación por mucho tiempo, pero de todas formas el masaje se ha ido haciendo y con el apoyo de ustedes mejor se está haciendo. Y eso con la finalidad de que haya poco sangrado. Y hemos tenido casos para que nosotros pongamos coto a esa situación donde, aparte de hacer masaje, una vez que ya la paciente supuestamente estaba ya estable, la trasladaban a sala de puerperio y la licenciada se daba cuenta que a las pocas horas que estaba sangrando. Y de nuevo se trasladaba a la paciente a la sala de partos para que sea revisada. Probablemente ese sangrado que presentaba la paciente era por restos en cavidad uterina o por alguna lesión. Y por eso que desde ese momento que una vez que se volvía de la sala de puerperio a llevar a la paciente a sala de partos, se vio que por conveniente poner dentro de los protocolos la revisión del canal del parto. Y ustedes deben evidenciar, y ustedes son los testigos, que si se está haciendo minuciosamente y dentro del protocolo hemos quedado en colocar justamente esta parte de revisión. Y desde ese momento nosotros nos hemos visto y también nos hemos constatado el traslado de sala de puerperio a sala de partos de nuevo ha reducido sustancialmente. Pequeños detalles que a ustedes lo mismo les va a favorecer para que ya no estén con estos problemas de llevar y traer a la paciente, y algunas veces podría ser complicado. Una vez que se revisa a la paciente, para evitar cualquier accidente, tenemos que revisar el cuello uterino, los fondos de saco, las paredes de la vagina, el periné, el recto, la vejiga y la uretra. Y todo este paso corresponde a lo que es accidentes de parto. Y estos accidentes de parto pueden producirse en cualquier momento. En el momento del desprendimiento del polo cefálico, de los hombros, o cuando hemos hecho una episiotomía muy corta, muy estrecha, entonces igualmente va a haber lesiones. Y de acuerdo a eso, lo he dividido para que se pueda entender y de acuerdo a la casuística que hemos tenido en el servicio, porque después dentro de los accidentes de parto podemos detallar múltiples, pero para poder entendernos es hablar del cuello uterino, desgarros del cuello uterino, desgarro vaginal, desgarros vulvoperineales, rotura del útero o hematomas paragenitales. Cada uno de estos eventos se nos ha presentado durante nuestra vida profesional y a ustedes lo mismo se les va a presentar. Lo único que van a tener que ustedes es resolver. Y para resolver
es ver primero, porque hacer la conducta así de repente a ciegas no creo que sea tan conveniente porque pueden tener o podemos tener complicaciones. Dentro de los accidentes a nivel del cuello tenemos los desgarros y estos desgarros pueden ser espontáneos como artificiales. Y espontáneos, ¿en qué momento se va a producir estos desgarros de cuello del útero? Cuando se hace pujar antes de que llegue a una dilatación completa. Y por tanto, al pasar la cabeza por un cuello no dilatado totalmente, se va a producir desgarros, pero estos desgarros son no más de 1.5 centímetros. Son poco sangrantes y algunas veces por esta característica no necesitan esto de los desgarros no necesitan tratamiento, vale decir, colocar puntos. Pero también nosotros podemos provocar desgarros. Y esto van a observar, porque el médico, la médico residente ha hecho intervenciones bruscas. Y estas maniobras nosotros llamamos las maniobras de Gisoli, que son dilataciones digitales o manuales, y esto va a hacer de que haya partos precipitados o cuando también permitimos de que haya parto por fetos voluminosos. Pero en estos desgarros artificiales son más de 2 centímetros a partir del borde externo del cuello. La mayoría son bilaterales, muy sangrantes debido al desgarro de la rama cervical de la uterina. En estos casos sí se coloca puntos de hemostasia. De esa manera no va a tener la paciente mucho sangrado. En este tipo de lesiones o desgarros, para mejor manejo, donde estén en sus centros, lo malo que en el hospital o en nuestro servicio tenemos valvas, pero no en cantidad suficiente. La mayoría de las veces utilizamos el mismo espéculo para visualizar, pero mejor ustedes cuando ya estén trabajando traten de preguntar del equipamiento en la sala de partos. Caso contrario, van a tener dificultad. Cuando uno tiene este tipo de valvas, uno fácilmente puede visualizar el cuello y también nos va a permitir que el ayudante lo separe adecuadamente y nos va a permitir observar, como en este caso, desgarro. Los síntomas, ¿cómo se van a dar cuenta que, primero, que la paciente sigue sangrando? Segundo, para saber que tal vez es de cavidad uterina, lo primero que van a encontrar es un útero bien retraído. Y se observa entonces una hemorragia roja, rutilante y continua. Y este útero retraído nos está indicando que no hay restos, que el anulamiento ha sido completo. Y su característica de los desgarros respecto al sangrado es rojiza y continua. Y eso nos va a permitir usar valvas para la revisión, que es obligación de nosotros. Caso contrario, lo que les he indicado, la van a trasladar a la sala de portería y se van a encontrar con una paciente que está sangrando. Y de nuevo tienen que trasladarla a la sala de partos. Y las complicaciones que podemos tener, hemorragia muy severa o grave, o podemos encontrarnos con cuadros de infección durante el proceso del puerperio. La profilaxis, para que no se produzca este tipo de desgarros
no permitir pujar a la parturienta antes de que el cuello se haya dilatado o que haya llegado a una dilatación completa. En las presentaciones pelvianas, nosotros no debemos permitir que se produzca el desprendimiento del polo pelviano en dilatación incompleta, sino tiene que estar en dilatación completa. Caso contrario, se van a encontrar con casos de retención de cabeza útil. Y tampoco nosotros vamos a permitir a partir de ahora, y ustedes también, de la aplicación del forceps. El tratamiento es la sutura inmediata del desgarro y para eso primero su ayudante va a permitir la colocación de las valvas, uno hacia arriba y otro hacia abajo, que va a estar en dirección la de arriba a la cinturoviana, la de abajo a la horquilla posterior. Y eso va a permitir la visualización de la profundidad del desgarro y tener dos pinzas aros, uno para el labio anterior y otro para el labio posterior, y así nosotros podemos traccionar y observar hasta qué profundidad se nos ha desgarrado el cuello. Y para la sutura correspondiente, tomar en cuenta que el primer punto debe estar a 1 centímetro por debajo del ángulo, porque los vasos seccionados o desgarrados se retraen. Si no colocamos el primer punto a 1 centímetro por encima del ángulo del desgarro, la paciente puede hacer formación de hematomas y eso sería más difícil de resolverlo. Por tanto, hay que hacer una sutura circular de la rama desgarrada de la arteria uterina o directamente ir haciendo la sutura en bloque del cuello del útero. Vean, jóvenes, en esta imagen, esa sutura del cuello bilateral. Primero se resuelve o se sutura de acuerdo a lo que uno pueda ya pretender resolver del lado izquierdo o del lado derecho. Ustedes vean, pero entre punto y punto no tiene que ser inferior a 1 centímetro. Posteriormente, ya bajando, ¿con qué tipo de lesión nos vamos a encontrar? Nos vamos a encontrar con desgarros de vagina. Y como su nombre menciona que es una lesión de la pared de la vagina, del trayecto lateral, puede ser lateralmente o longitudinalmente, tomando en cuenta las caras anterior o posterior del conducto vaginal. Y este desgarro que puede abarcar solo la mucosa o todos los planos de la vagina. Y algunas veces puede llegar hasta órganos vecinos. Por su cercanía tenemos la vejiga y el recto. Las causas, por partes igualmente forzados, cuando no hay dilatación todavía completa, cuando hemos permitido que vaya a trabajo de parto un feto macrosómico. Y ya esto coadyuva las rotaciones intravaginales del forceps. Por eso no es aconsejable de que hagamos estas maniobras o cuando hacemos las maniobras de Sisori, que son dilataciones violentas de vaginas fibrosadas que están algunas veces por la edad mal ligadas o con cicatrices de partos anteriores. Igualmente va a contribuir a este tipo de desgarros partos de fetos voluminosos o cuando la cabeza se desprende con diámetros no mayores a los normales, sin que haya ocurrido el aminoramiento
y al mismo tiempo están clasificados estos desgarros en grado 1, grado 2, grado 3 y grado 4. Grado 1 involucran la mucosa vaginal y el tejido conectivo. Grado 2 involucran la mucosa vaginal, el tejido conectivo y los músculos subyacentes. Grado 3 ya incluyen la sección longitudinal completa del esfínter anal. Ya es una complicación mayor. Posterior a ello puede haber formaciones de fístulas. El grado 4, cuando toma en cuenta ya de todos los planos de lo que es la región de vagina y perineo y ha llegado a la región de la mucosa rectal. ¿Cómo nos va a permitir hacer un buen diagnóstico? El tacto comprueba unas hendiduras abiertas en las paredes vaginales y sangrantes. Desde afuera el desgarro no se aprecia si el perineo está intacto. Se completa el examen con un sondeo vesical y tacto rectal. Nosotros lo que tenemos que hacer es tratar de que inmediatamente que se ha producido el desprendimiento del bolo cefálico, revisemos para evitar complicaciones posteriores, como cuáles las inflamaciones agudas crónicas del tejido conjuntivo pelviano. Puede haber fístulas perineales, puede haber fístulas rectales o vesicales que algunas veces son difíciles de resolver, pero hay que hacer algo con nuestros pacientes. El tratamiento se sutura todo el espesor de la herida según su profundidad. La vejiga, si la vejiga está afectada, que también no es muy frecuente, pero sí puede estar afectada, en estos casos, como norma de rigor, se coloca una sonda vesical permanente por mínimo 7 días. La mayoría se extiende hasta los 12 días. Los desgarros de primer grado se cierran espontáneamente, como ya he indicado, sin suturas, menor a 5 centímetros. Tenemos los desgarros vulvoperineales, otra complicación que hay que tener cuidado y si es en caso de que se ha producido, hacer el examen correspondiente tomando en cuenta estos grados de clasificación. De acuerdo entonces al grado de extensión, tenemos primer grado, segundo, tercero y cuarto grado. Primer grado cuando afectan únicamente a la piel. Grado 2 cuando afectan a la mucosa perineal. Y grado 3 cuando incluyen al esfínter externo del ano. Y en caso de que ya ha llegado a un cuarto grado, es que ya es un sinónimo de que ha tomado la pared del recto. Ya es una complicación mayor y entre lo que es el primer y segundo grado se denominan también incompletos. Y entre lo que es tercero y cuarto se llaman completos. Su razón por qué se presenta por la sobredistensión mecánica del perineo. Esto porque en ese momento del desprendimiento es sometida el tejido a diferentes presiones ejercidas, como por ejemplo por la cabeza o los hombros, o el uso de instrumentos humanos del obstetra, o por cicatrices anteriores que no dejan distender, por edema, por hipoplasia, por perineo alto de la pelvis en retroceso o en retroversión, por pelvis estrecha con ángulo púbico
muy agudo, o en las variedades occipito-sacras, donde el feto va a nacer viendo la cara de la paciente. El pronóstico. ¿Qué podría pasar con estos diferentes grados? El pronóstico es muy bueno en los primeros 1 y 2. Es reservado en los de tercer y cuarto grado, por las complicaciones sépticas que muchas veces hacen fracasar la sutura. Y como tratamiento lo que tenemos que hacer es la sutura inmediata. Una vez que se ha producido el anidamiento, hacer la sutura inmediata. Porque como ha sido solo de la tensión de parto, eso ya nos está dando una pauta de que no hay todavía signos de infección, no está contaminado. Es conveniente revisar el cuello y la vagina antes de suturar el perineo, una sugerencia que nos hacen. Antes entonces de revisar es conveniente revisar el cuello y la vagina antes de realizar la sutura del perineo. Porque caso contrario, si van a revisar previamente, lo que van a encontrarse a veces, después de que, si no han revisado muy minuciosamente, cuando ya les superan, puede formarse hematomas. En caso de revisar bien, uno sabe la profundidad que tiene que colocar los puntos y hace una buena hemostasia. Y por eso que es muy importante que ustedes puedan diferenciar estos aspectos. Otro evento muy importante, pero cada año por lo menos vemos 2 veces y ustedes como médicos generales probablemente vean más. Pero en nuestro hospital hemos tenido poca casuística con esto de la rotura uterina. Y rotura uterina llamamos a esa solución de continuidad del segmento del cuerpo y también tomamos en cuenta la profundidad, que puede comprometer parcial o totalmente en razón al espesor de la pared del útero. La clasificación por su causa puede ser espontánea o traumática. Espontánea. ¿Cuándo se va a producir este tipo de desgarro? Ocurre durante el embarazo o en el trabajo de parto normal, como consecuencia de una cicatriz previa que ha tenido a nivel del útero y o anomalías de situación del feto. En la parte de lo que es traumática, resulta de la aplicación de recursos médicos, como ser oxitocina, que aumenta la intensidad de la contracción y su frecuencia, y es que podría en algún momento ser tan intenso porque nosotros no hemos utilizado adecuadamente la oxitocina y utilizamos 5 unidades en 500 ml de solución glucosada o de 1000, dependiendo de qué solución, pero lo correcto es utilizar solución fisiológica. O cuando uno hace versión, o cuando va a haber un parto pelviano, que probablemente lleve a complicaciones, pero para eso es muy importante que se valore adecuadamente ante cualquier feto grande. Si es normal, entonces dejar que no se complique. Y el uso del forceps, que es teórico, que no es necesario utilizar ni en presentación pelviana ni encefálica, porque es sumamente traumático. Ahora, por su extensión o por su profundidad, hasta dónde ha llegado si en caso de que hubiera un desgarro. Y para eso tenemos las completas incompletas. Las completas, cuando se va a hacer completa,
cuando compromete todo el espesor del útero y va a incluir el peritoneo visceral completo. En cambio, incompleta solo interesa todas las capas del útero, pero respeta la serosa. Por su extensión, que podría ser total o parcial. Total, cuya solución de continuidad segmento corporal ha sufrido una lesión extensa, total. Parcial, cuya solución de continuidad segmentaria corporal van a estar, pero no va a estar, como si no mencionar, de manera total, sino parcialmente va a haber ese desgarro. También, según los protocolos de la Nacional, se habla de ruptura simple cuando afecta solamente la pared uterina y complicada cuando abarca los vasos sanguíneos uterinos. El diagnóstico, ¿cómo lo vamos a hacer en estos cuadros que hemos dado opción a un trabajo de parto con cesárea previa? Entonces nosotros tenemos que tener mucha precaución. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Se presenta con mayor frecuencia durante el trabajo de parto. Los signos de inminencia de rotura uterina son cuando nos vamos a dar cuenta y qué cosas debemos igual de hacer frente a una paciente con cesárea previa que nos está dando signos de inminencia de rotura uterina. Y para esto tenemos algunos signos. Es un dolor localizado en el abdomen inferior, el anillo de válvula palpable cerca del ombligo, los ligamentos redondos se tornan tensos y palpables en las fosas ilíacas. Y por la cantidad que hemos hecho tacto, podemos encontrarnos con formaciones de edemas de cervix. Y de todo esto, si no tenemos mucha precaución, puede ocasionarnos una pérdida, pero grave, una pérdida hemática grave. También vamos a encontrar dentro de lo que es la sintomatología la desaparición de las contracciones del útero, dolor en mi abdomen bajo, persistente. Y nosotros, para que nosotros no tengamos este tipo de o extremos de lesión, es mejor durante la revisión o hacer la historia clínica en la primera revisión, nosotros nos demos cuenta. También en la pared del abdomen vamos a encontrar un anillo de extracción patológica que viene a ser el anillo de Band, que se observa como dos cintas tensas a cada lado. También vamos a encontrarnos con cuadros de hemorragia vaginal no explicable por otras causas. Va a haber en razón a esa hemorragia aumento en la parte de lo que es frecuencia del pulso o descenso de la tensión arterial, que no es explicable por otras causas, sino nos tiene que llamar la atención el sangrado. Y también por lo que la presentación, algunas oportunidades, ha comprimido la vejiga, o es que durante el pasaje del polo cefálico, hombros y resto del cuerpo, ha habido mucha tensión y nos va a provocar una aparición de sangre en la orina. Si ha habido rotura, también nosotros vamos a encontrarnos con palpación de partes fetales muy superficiales en el abdomen, palpación del útero como masa lateral y el vientre alado. Para que nosotros tengamos
y estamos seguros de que nuestra revisión ha sido adecuada, nosotros lo que tenemos que hacer es hacer siempre un diagnóstico oportuno de la rotura uterina. Debe practicarse una revisión anual en la cavidad, dependiendo a la característica del alumbramiento o en el parto, o en casos de parto vaginal con cesárea previa, que hay que tener mucho cuidado y hacer la revisión a nivel del segmento. Y también haciéndoles una pequeña aclaración dentro de lo que es el síndrome de Down, que es la distensión o estiramiento cada vez más pronunciados del segmento inferior por acción de la hipercontractilidad del útero uterino hasta que el anillo limitante entre ambos se palpe en la proximidad del ombligo. Así entonces se va a manifestar este síndrome de Bandl. Tenemos el síndrome de Fromel, que no es más que el ascenso del anillo de contracción. Se acompaña de un estiramiento exagerado. Esto de los ligamentos redondos, sobre todo, se notan como si fueran dos cuerdas laterales, las mismas tensas y engrosadas. Entonces tengamos mucho cuidado en esta parte. Tenemos otro síndrome que es el síndrome de Pinal, cuya característica es la formación del edema, éstasis sanguínea del cuello, que más tarde se extiende a la región vulvo-vaginal y de lo que era una sangre rojo rutilante, si en caso de que hemos hecho pasar muchas horas, la pérdida de sangre se torna oscura. La conducta: mejorar las condiciones de la paciente antes de iniciar los procedimientos quirúrgicos que vamos a requerir para poder resolver este tipo de desgarros o roturas, y sin olvidarnos, dependiendo de la cantidad, prever plasma, soluciones y sangre. El tratamiento de la rotura uterina debe ser quirúrgico y se efectúa inmediatamente. Algunas veces terminan en histerectomía. En caso de una mujer joven y sin hijos, considera la posibilidad de conservar el útero a base de la profundidad y la extensión de la rotura. Entonces hay que evaluar estas características para que uno decida si puede mantener el útero, porque algunas veces el temor de que se complique más y por el sangrado sobre todo se recurre a una conducta mucho más radical, que es la histerectomía. Ante grandes hematomas retroperitoneales o sangrado, se puede hacer la ligadura de las arterias hipogástricas. ¿Qué complicaciones vamos a tener con este tipo de roturas? Puede la paciente entrar a un cuadro de shock, trastornos de la coagulación, compromiso de la vejiga y uréteres, la formación de hematomas retroperitoneales o intraligamentarios que van a ser como complicaciones. Otra complicación que uno puede verificar son las formaciones o hematomas paragenitales, una manera de tumoración violácea, y uno se da cuenta que es para tratarla en el centro o es para referir. Para evitar eso, de que la paciente esté con mucho dolor, entonces hacer siempre la inspección para verificar si hay alguna formación de hematoma vulvovaginal.
En esta imagen, difícil de que se olviden, una vez que el alumno mira a nivel de lo que es vulva, que toma labios mayores, menores, vean la magnitud del tamaño de esta tumoración, que vendría a ser el hematoma. Para luego entrar ya a lo que es la formación de hematomas paragenitales. Y estos generalmente se ocasiona cuando hay desgarro o cuando se ha suturado no adecuadamente. Entonces nosotros vamos a encontrarnos con estas formaciones que son difíciles de resolver porque dependiendo del hematoma y el tamaño que va a ser de que el instrumental no nos permita visualizar algunas veces un vaso, sino por tanto, si hay que ligar, hay que hacerlo con calma y hay que drenar, ¿no? Entonces son desagües sanguíneos que se producen en el espesor del tejido conectivo pericervical, también compromete lo que es la perivaginal o perivulvar. Entonces estas revisiones tienen que ser minuciosas y sin rotura, por lo menos al comienzo de los planos superficiales, lo que tenemos que hacer es compresión, para que no se forme un hematoma de diferente magnitud. Estas correcciones hemáticas pueden estar a nivel supraponeurótico o por debajo de la aponeurosis. Por encima entonces de la aponeurosis, las supraponeuróticas, situadas por arriba del diafragma, pelviano accesorio y del elevador. Entonces en estos casos van a estar en compañía a los parametrios y al ligamento ancho. Las infraponeuróticas situadas por debajo van a estar entonces tomando la parte del paracolpio, la vulva y el perineo. Las causas que van a favorecer para que haya este tipo de formaciones, y todo varía de acuerdo al tamaño. Cuanto más grande es la formación de un hematoma, cuanto más va a ser doloroso por la extracción de la parte nerviosa. Y para eso es muy importante tomar en cuenta la clinicalidad. Un trabajo de parto largo, laborioso y el volumen exagerado de la cabeza. Si nosotros no queremos tener estos contratiempos, tomar como pauta las causas que favorecen y las conductas que sean adecuadas, que no lleven a complicaciones. Igualmente una imagen que está comprometiendo ambos labios y esto vendría a ser una formación de hematoma vulvo vaginal. La sintomatología cuando la paciente tiene esa formación de un hematoma, ¿qué es lo que cuando va a venir al consultorio va a indicar? Siento algo que hay abajo. ¿Y por qué cree? Porque he tenido un parto en mi casa hace 2 horas o 1 hora. Todo estamos a tiempo. Entonces hay una sensación de cuerpo extraño, ardor en la región vulvoperineal, un dolor irradiado al muslo. Si el hematoma asienta en la vagina, hay una dificultad en la micción, en la defecación y hay retención de lotes. Si en caso de que está sentando un labio, se comprueba la existencia de un tumor ovoideo y tenso. A la palpación impresiona como un empastamiento crepitante y dependiendo también a la magnitud de la formación del hematoma, puede generar la presencia de anemias agudas. Y el tratamiento depende de la evolución con algunos
comentarios que voy a hacer de acuerdo a los protocolos. Esto, lo que están observando en su pantalla, es extraído de los protocolos de la Nacional, porque nos vamos a basar en eso porque todos vamos a estar bajo esas reglas. Si el hematoma está cerrado, se impone una conducta expectante durante 24-48 horas, aguardando que la hemorragia se detenga. Se colocará una bolsa con hielo en el lugar y se administrará antibióticos. Luego, evacuar los coágulos, taponar y suturar para evitar de que haya formación de más hematomas o agrandarse el hematoma. Y también apoyarse con el reposo. Pasado todo este periodo, se practicará una incisión paralela a la hendidura vulvar. Una vez que nosotros hemos taponeado, hemos hecho de que el hematoma no haya aumentado de tamaño, lo que podemos hacer es directamente hacer esa sección y evacuar, pero es necesario buscar de que no haya ningún tipo de lesión. Jóvenes, no sé si tienen alguna pregunta. Son temas que ustedes en la práctica lo van a observar y quiero que sean muy curiosos de cómo se resuelve. Ustedes van a estar solos en su centro y tal vez la licenciada tampoco va a tener experiencia. Ustedes que van a estar en sus primeros días de trabajo, que se encuentren con este tipo de formación, va a ser un poco un problema que puede ser serio. Y yo he llegado a la conclusión de que si nosotros permitimos que se agrande un hematoma, se torna tan difícil en relación a la histerectomía vaginal. O sea, más fácil es hacer la histerectomía vaginal que resolver un hematoma. Entonces se pueden dar cuenta la magnitud del problema que nos puede ocasionar, igual como la episiotomía es más difícil que una cesárea. O sea, hacerla compasar plano por plano, haciendo de que no esté desigual entre los labios o en la región perineal y posteriormente que le cause dispareunia. Entonces es tener mucha precaución. Para ustedes como médicos generales es muy importante la revisión de la parte genital una vez que se haya producido el parto para que no se formen este tipo de tumoraciones. No sé si tienen alguna pregunta, jóvenes. No habiendo ninguna pregunta, acá quedamos hasta el día de mañana. Que les vaya bien. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Gracias. Hasta luego.